Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición para sus vidas. Estamos hoy en el Parashá de familia, para la familia. Así es, bendiciones para todos ustedes, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, muy felices, muy contentos de poder entrar a esta parte, seguir hablando acerca de la patriarca, de la gran mujer Sara. Vamos a hablar acerca de la vida de ella en el día de hoy, así que papel y lápiz listos para la enseñanza del día de hoy. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bueno, muy bien, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que traemos de Parashá Vayera. Este comienzo de Chayei Sará, la vida de Sara, la muerte de Sara, pues da comienzo en el libro de Bereshit, capítulo 23, hasta el capítulo 25, verso 18. Pero veamos brevemente el cierre de Vayera, porque aquí nos da una pista muy importante que debemos considerar en nuestro estudio. En el capítulo 22, verso 20, dice la palabra: aconteció que después de estas cosas fue dada la noticia a Abraham, diciendo: he aquí, también Milca ha dado a luz hijos a Nacor. Nacor, hermano de Abraham. Milca, la esposa de Nacor. Y menciona los hijos que le ha entregado. Verso 21, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Keset, Haslot, Pildas, Hidlat y Betuel. Quiero resaltar allí Betuel. Verso 23. Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Muy bien, ahora entramos a nuestro tema en el Parashá Chayei Sará, en el capítulo 23, y nos dice: fue la vida de Sara. En español leemos 127 años, pero realmente en el original nos dice: fue la vida de Sara 127 años. Así es que damos comienzo, esta es la introducción. Abraham regresa de Berseba. En Berseba vimos la prueba de la fe, la prueba de Emuná. Vimos a Jiré, el proveedor, y todo este proceso en el que ahora se recupera la vida de Isaac, el patriarca, el segundo patriarca, y vamos a desarrollar hoy a través de la vida de Sara y su sepultura, el nacimiento, si puedo decirlo de esta manera, del segundo patriarca, su vida, su esposa y todo este proceso. Así es que este es nuestro tema. Fíjense que el Parashá de esta semana le dedica el nombre a una de las matriarcas, ¿verdad? Bíblicamente, una mujer con un legado espiritual a nuestras vidas como mujeres. Y ese Parashá que está dedicado a la matriarca Sara no es por cualquier cosa. Esta mujer cumple un papel fundamental. De hecho, se le llama la madre de generaciones. Imagínense el nombre que tiene tan poderoso. Pero hay un detalle muy importante y es dónde murió. Correcto. Ella murió, dice el verso 2, en Kirat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. O sea, ella murió en la tierra prometida, en la tierra donde Yahweh le había dicho a Abraham que tenía que llegar, y ella allí murió. Ahora, cuando la Biblia nos dice a nosotros, en la versión, como decía mi esposo, español, no vemos la diferencia y el énfasis que hay, pero cuando lo leemos en el hebreo sí lo vemos. 127. O sea, 127 años no es lo mismo decirlos en español
que verlos en el hebreo original para darle el contexto que merece. 100 fueron los años de Sarai, la princesa con la que se casó Abraham, que vivió, que fue la esposa de Abraham. Fueron 100 años de ella. Pero cuando Yahweh le cambia el nombre e introduce, le quita la Yod, ¿verdad? E introduce la Hei en ella, como lo hizo con Abraham, su vida cambió. Y fueron los 20 años de la vida de Sara como mujer, como matriarca. Y luego vemos los últimos 7 como madre. Son 3 etapas completamente diferentes dentro de la vida de esta matriarca. A ella se le adjudica, en el nombre de Israel, a ella se le adjudica la letra Shin, porque viene a completarse con Raquel, Sara, Raquel, Lea y Rebeca. Y bueno, es en el orden mejor. Sara, Rebeca, Lea y Raquel, correcto. Correcto. Estas 4 mujeres son las matriarcas de Israel. Correcto. Entonces, cuando nosotros vemos este contexto espiritual con el que vamos a hablar hoy, y vamos a dedicar toda la programación de hoy a hablar de Sara como mujer. ¿Cuál fue el legado que le dejó a la mujer de hoy en día? ¿Y por qué hoy la Biblia nos insta a nosotros a ser mujeres como Sara? Creo que es muy importante también en la descripción que estamos dando de Sara, regresar un poco y entender que Dios, Yahweh mismo le dice a Abraham, escucha a Sara. Escucha lo que Sara te está diciendo. Ella te está diciendo algo correcto, en el sentido cuando le dice que Agar e Ismael necesitaban irse ya, que ya era tiempo que se separaran, Dios le dice, escúchala a ella, te está diciendo algo bueno. Y creo que Abraham, en la descripción que vemos, en la muerte de Sara, vemos a un Abraham por supuesto, muy triste, pero porque Sara jugaba un papel de guianza, de consejo en la vida de Abraham muy importante. O sea, imagínate toda la experiencia que tuvieron durante todo este tiempo, y ahora viene Sara a morir en una tierra muy importante que hasta el día de hoy es importante en Israel, que si Abraham no hubiera hecho esta sepultura de Sara en Hebrón, no supiéramos en verdaderamente dónde estuviéramos hoy en la vida histórica. Claro. Es muy importante que Abraham sepultara a Sara en este lugar, justo que en el día de hoy uno puede ir a Israel, visitar el lugar de Hebrón, cueva de Macpela. Y esto nos da a nosotros una importante connotación en que podemos ver la historia real, y a la misma vez podemos ver de que esta tierra le pertenece a la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham. Correcto. En él. Mira lo interesante ahora lo que estás mencionando, y la pastora lo estaba indicando hace un momento respecto al cambio del nombre. Porque miremos, en principio Sarai es su primer nombre. El nombre Sarai indica princesa. Pero posteriormente ese nombre de Sarai es cambiado a Sara. Y aquí se sucede algo muy, pero muy importante a lo que Camilito estaba mencionando en cuanto a escuchar la voz de tu mujer. Porque cuando vemos algo del estudio del Midrash nos dice que también Sara era conocida como Sara Isca. Y esa palabra Isca, que es como un sobrenombre que tenía Sarai, significa hermosa. Es decir, que esta mujer cumple o tiene 3 calificativos. Princesa, que es Sarai, Sara, que es reina, y Isca, que es hermosa. Pero algo muy interesante, el nombre de Sara viene de una raíz que es shur. Y esa palabra shur, en nuestro idioma en español, significa mirar. Muy importante, mirar. Porque a su vez, la palabra Isca también tiene un origen, y ese origen de la palabra Isca es la palabra saca. Y esa palabra saca tiene que ver con visión. Observen, entonces Sara mira, y Sara es una mujer de visión. Esta palabra visión tiene que ver con el presente, y esta palabra visión tiene que ver con el futuro. Estamos entonces frente a una mujer hermosa,
a una mujer de visión, una princesa, y a una mujer, Sara, a una reina. Cuando el Padre Eterno le indica a Abraham la importancia de que escuche a su esposa, le está queriendo significar que ella es una mujer que tiene ¿qué? La capacidad de ver, pero tiene la capacidad de visionar hacia lo que ha de venir. Claro. Y esto lo vamos a ver en el desarrollo de los programas que traemos para este Parachá, pero para centrar mi idea de lo que quiero significar es ver cómo esta mujer, Sara, es incondicional con su esposo. Ahora, entrando un poquito a algo que la pastora estaba mencionando, permítame simplificarlo o significarlo de la siguiente manera. El nombre de Sarai se escribe con 3 letras hebreas: Shin, Resh y la letra Yod. La letra Shin tiene un valor de 300, la letra Resh vale 200 y la letra Yod vale 10. Sarai. Pero ¿qué hace el Eterno? Toma el nombre de Sarai, sí, de princesa, y lo cambia al nombre de Sara. ¿Cómo se produce ese cambio? Va a tomar la letra Yod. La letra Yod vale 10 y la divide en 2. Tremendo. 2 letras Hei. Hei vale 5 y Hei vale 5. Suman 10. ¿Qué significa esto? ¿Por qué quiero introducir este tema también? Muy importante. Porque el Eterno toma una Hei que vale 5 para formar el nombre de Sara, es decir, ahora el nombre de Sara será Shin Resh Hei, y toma una segunda letra Hei de la Yod, toma la segunda Hei y la incorpora al nombre de Abraham. Hermoso. Entonces ahora tenemos 5 y 5, 5 Hei en el nombre de Abraham y 5 Hei en el nombre de Sarai. Conclusión a esta enseñanza. Esta enseñanza, a mí me gustan los números y quiero decirles, esto no tiene absolutamente nada que ver con conceptos cabalísticos ni cosa que se le parezca. La es gematría interesante no, porque no es cabalística. Los números nos dan un respaldo extraordinario a lo que estamos viendo. Y lo que quiero que veamos aquí es esto. Cuando el Padre Eterno le incorpora la letra Hei al nombre de Sara y la letra Hei al nombre de Abraham, hay una porción de Yod Hei Bad Hei. Claro. Yod Hei Bad Hei. 2 Hei están en el nombre de Dios que ahora van a pasar, uno a Sara y otro a Abraham. Es decir, la esencia, la chispa de vida, la Shekinah de Dios están con Abraham y están con Sara. Pero les voy a dar una respuesta final a este punto, en la conclusión de lo que quiero presentar. Entonces, podríamos concluir a lo que Camilo estaba presentando. Escucha a tu mujer, Abraham. Quiero con esto significar que del nombre de Sara se toma la Hei para Abraham, lo que hace que para Abraham su esposa sea esencial para su vida. Es decir, Abraham se convierte en el hombre de la fe a través de la esencia que le transmite el Eterno del nombre de Sara. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Muy interesante. Tremendo, porque me acordé de uno de los chistes del pastor. Él todos los días cuenta un chiste en la casa y nos hace reír a todos. Dice, ¿cuál es el colmo de un electricista? Sí. El colmo de un electricista es que su esposa se llame Luz. Y que sus hijos le sigan la corriente. Bueno. Muy bien. Pues seguir la corriente aquí es decir lo siguiente. Algo que le tenemos que hacer una énfasis, y el nombre que yo utilizo es una auditoría espiritual, es ¿por qué el Eterno no le cambió el nombre a Agar? Wow. ¿Por qué a Sara sí y por qué a Agar no? ¿Por qué el Eterno no dijo sacrifícame a Ismael? ¿Por qué el Eterno pidió el sacrificio en Isaac? ¿Verdad? Esto es, ¿saben que este es el parachá donde definimos lo que es semilla y simiente? Correcto. Si de esto no queda claro, cualquiera viene y dice, no, pero pues la descendencia también viene de los musulmanes. Entonces tenemos que aclarar qué dice la palabra de Adonai con respecto a la semilla o a la vida de Sara en el contexto del Mesías. Ahí vamos a enfocarnos un poquito porque esto es importante para hablar de la muerte de ella. Murió Sara, pero ¿qué murió? ¿Y por qué exactamente en la tierra de Canaán?
Entonces, si nosotros notamos, hagámosle una auditoría entre Agar y Sara. La Biblia nos dice que a una se le da un nombre en la palabra del Eterno y a la otra se le da otro nombre. El hijo de la esclava, ¿verdad? Y el hijo de la promesa. En la Biblia nos determina muy bien esto. Me gustaría que buscáramos en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 21, el contexto espiritual de lo que estoy hablando. Sara concibió de manera sobrenatural. Eso lo vimos en los programas pasados de Vallera. En Génesis 21:3 dice que era sobrenatural. Pero Agar le dio un hijo a Abraham y ella lo llamó Ismael. Entonces vimos que nosotros vimos la diferencia que fue entre quién le dio el nombre a Isaac, y quién le dio el nombre a Ismael. Ahora, la palabra del Eterno nos dice que el hijo de la promesa, Isaac, que está tipificando a Yeshua, nace de una promesa de Yahweh sobre la simiente de Abraham. Pero nosotros vemos en Gálatas 4:23, que es donde me quiero colocar en este momento, que hay un nacimiento de la carne y hay un nacimiento de la promesa. Leamos eso, por favor, Camilo. Libro de Gálatas. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Bien. Entonces allí tenemos que hacerle una auditoría a esto, porque hay una ley. Ustedes saben que la gente confunde mucho, por eso creo que hay que hacerle este momento un énfasis especial a esta parte. Hay una enseñanza que no ha sido clarificada en el argot evangélico. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque la gente dice, cuando escucha ley, la gente no sabe diferenciar entre la ley de Adonai, la ley del pecado. Creen que la Torah es ley, que sí es ley, pero no significa lo mismo. Entonces, por no diferenciar esas áreas, no entendemos qué es el nacimiento de Isaac para nuestra vida. Entonces, rápidamente voy a decirlo, pero me gustaría que ustedes fueran a uno de nuestros programas anteriores en Estudio Bíblico Maná. Hay una enseñanza que se llama La diferencia en la ley. ¿A qué se dedica la palabra del Eterno? A explicarnos esto. Entonces, hay una ley que es la ley de Yahweh. Romanos 3:31 habla de esa ley, que es la ley de nuestro Adonai. Hay una ley que es la ley del pecado. Está en Romanos capítulo 7, verso 23. Hay una ley que es el pecado y que conduce a la muerte. Romanos capítulo 8, verso 2. Hay otra ley que es la ley del espíritu que da vida. Está en Romanos capítulo 8, verso 2. Hay una ley que es la ley de la fe. Está en Romanos capítulo 3, verso 27. Y hay una ley de justicia que es Romanos 9, 31. Y luego termina con la ley del Mesías, que es donde quiero llegar, Camilito. Busquemos Romanos capítulo 8, verso 2. ¿Cuál es el mensaje que la muerte de Sara nos conduce en este momento a nosotros? Romanos. Porque 8, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, se dan cuenta que cuando entendamos que la ley de Yeshua nos libera de la ley del pecado y de la ley de la muerte, ahí nada más en ese versículo vemos 3 tipos de leyes que posiblemente las hemos colocado y las hemos combinado. Y cuando la gente escucha los 10 mandamientos, eso es de la ley. No tienen ni idea de diferenciar entre el tipo de ley de la que estamos hablando. Entonces, Gálatas capítulo 4, del 21 y el 22, nos aclaran perfectamente que Sara tuvo un hijo que era el hijo de la promesa que apunta a Yeshua. Leamos ese versículo bíblico. Sí, voy a leerlo todo para poder tener todo el concepto. Decidme lo que queréis, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació, según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Alegoría, perdón. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para
esclavitud. Este es Agar. Porque Agar... ¿Por qué? Dije, ¿Por qué Agar? Sí, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Ese pasaje tiene que formarse en nosotros 26, poderosamente. verso 26, terminémoslo de leer. El verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Entonces, ahí, nada más en esa, que nos aclara el concepto a nosotros de lo que fue la simiente de Sara, ¿verdad? Una particularidad aquí en este momento es cómo nosotros a través de toda esta enseñanza podemos llegar a la familia. Entonces, ¿cómo esta enseñanza me lleva a mí a una fe verdadera? O cómo la muerte de Sara me va a dejar a mí un mensaje para esta época, Camilo. ¿Cómo tú crees que las generaciones mileniales van a entender la vida de Sara para hoy? Porque creo que es muy importante el enfoque de la familia que Abraham le dio a la importancia de permanecer en la promesa. Fíjate lo interesante y hablando de este tema, porque alrededor del tema de Sara tenemos que hacer, como tú utilizas esta palabra, auditoría. Y es un tema que nos trae muchos puntos importantes a la familia. Permítame hacer un pequeño paréntesis al tema. Abraham, nosotros hablamos siempre de los dos hijos de Abraham, es decir, el hijo de la promesa, en este caso Isaac, y el hijo de la esclava, Agar. Pero recordemos que Abraham tuvo más hijos en su tercer matrimonio. Claro. ¿Verdad? Y en total fueron 8 hijos. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros nos hacemos esta auditoría, que es lo que pretendemos hacer en este tiempo de Parashá, nos damos cuenta que Sara representa un matrimonio de Abraham con el pueblo semita. Claro, excelente. Absolutamente importante. Esto es, importante. y les pido tomen nota sobre este aspecto. El primer matrimonio de Abraham con Sara es un matrimonio con el pueblo semita, es decir, los descendientes de Sem. Pero luego viene una circunstancia de la época, de la cultura, y es que conoce a Agar, conoce aquí a través de la incidencia de su esposa. Y saben, yo siempre me pregunté si la incidencia de Sara al entregarle a Abraham a Agar había sido una imprudencia, una impertinencia, pero sabemos perfectamente que es una cosa típica cultural de la época en el que si la mujer legítima no podía tener hijos, le entregaba a su sierva. Pero más allá del efecto cultural, realmente Sara, lo mencionamos hace un momento, tenía la capacidad de ver y la capacidad, digamos, el don divino de ver y de ser una mujer de visión. Por lo tanto, Sara sabía que un hijo de Agar, ¿quién sería y qué produciría? Esto es importante porque entonces vemos que en esa segunda relación ahora con Agar, Abraham tiene una conexión directa ¿con quién? ¿De dónde venía Agar? Del pueblo egipcio, es decir, de Cam. Observen lo que estoy tratando de llevar. El primer matrimonio es con Sem, semita. La segunda relación es con Cam, a través de ese pueblo de Egipto. Y recordemos que el pueblo de Cam fue un pueblo maldecido. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Y posteriormente a la muerte de Sara, viene un matrimonio, si puedo utilizar esta palabra, un tercer matrimonio. ¿Con quién? Con Ketura, con Setura. Esta mujer está representando a las descendencias de Jafet. Conclusión a esta parte. Yo digo siempre en la introducción porque son temas que introducimos y hay que profundizar. Conclusión. Abraham, hasta Noach teníamos 10 generaciones. A partir de Noach, hasta el tiempo de Abraham, 10 generaciones más. En la generación de Noach se cerró la puerta, fue el diluvio. Pero en la generación de Abraham se abre la puerta, el hijo de la promesa. Y al abrirse la puerta, vemos que estos 3 matrimonios, entre comillas, repito,
están representando una relación del patriarca Abraham con toda la genealogía de Noé. Gracias por haberlo captado. Y esto es maravilloso. Entonces aquí están los descendientes de Sem, aquí van a estar los descendientes de Cam y aquí van a estar los descendientes de Jafet. Y creo que ahí tiene que ver mucho con la importancia de la promesa. O sea, uniendo otra vez todo para la promesa de Yeshua. Y la puerta se abre, lo decíamos, porque recordemos que en el parashá anterior, cuando vimos Vayera y cuando vimos Lech Lecha incluso, nos dimos cuenta y nos preguntamos aquí en el estudio por qué razón se salva Lot, por qué razón el Eterno permitió que Lot saliera. Y ahora cuando llegamos a este término nos damos cuenta y entendemos con claridad que aquí hay un efecto. Sara conocía la visión y la importancia de Lot, porque recordemos que Lot es un semita. Por lo tanto, fue casado con una cananita y sus hijas tenían esa estirpe cananea, por lo cual se produjo el incesto. Pero Sara conocía el origen semita de Lot, porque del origen semita de Lot vendrá entonces posteriormente Ruth, la moabita, y de Ruth aparecerá David, y se completarán de esta manera los 7 pastores de Israel. Se los voy a repetir: Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Joseph y David. Y ahí se completó la línea de los 7 pastores. Claro. Hermoso. Maravilloso. Maravilloso. Sí. Así es. Vamos a tomar una pausa y regresamos con este tema del día de hoy. Gracias por estar escuchando Parashá para la familia. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Entonces la Torá nos indica que en Bereshit, en Génesis capítulo 23, verso 2, y murió Sara en Kiraraba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. ¿Sabían ustedes que cuando leemos ese llorar en la Torá, nos muestra que aunque Abraham fue, por supuesto, era su amada esposa, quien tanto amó, hay una palabra en la Torá que se llama libatoa? Déjame explicarte, Pastor Roberto. Dígame si sabes lo de libatoa. No lo sé, lo estoy conociendo ahora en el estudio. No sabemos, Pastor. No sabemos. Esta palabra, enséñanos, por favor. El libatoa, que se ha traducido como llorar por ella, es un texto que cuando tú lo encuentras en el hebreo, por eso es que entender Torah desde el punto de vista del hebreo es tan tremendo. Sí. Las letras escritas en la letra Kaf, ¿verdad? Es la letra pequeña, la más pequeña, llorar pequeño, ¿verdad? Cuando el masorético está transcribiendo la Torah, esta palabra de likotoa, a ver si lo puedo repronunciar mejor, Likotá, esa palabra likotá está escrita en hebreo y cuando se escribe son letras pequeñas y la más pequeña es la kaf, escrita más pequeña que todas las letras. Entonces el masorético no es que haya cometido un error, sino que esa letra está representando, la letra kaf, es la más pequeña, está representando que aunque Abraham lloró, le dolió la muerte de su esposa, no fue un lloro tan grande. ¿Qué detalle ese? A ver, explícame eso, Pastora Pili. ¿Cómo así que no lloró, pero que no fue tan grande? A ver. Parece un trabalenguas, pastor. Pues obviamente que queremos explicar de que sí, él fue dolido, que le pareció tremendo, pero Abraham entendió la muerte de Sara. Y vaya conmigo a una de las citas tremendas que me tiene transformada en la resurrección. Hebreos capítulo 11, verso 17. ¿Entendía Abraham de resurrección? Sí, entendía Abraham de resurrección. De hecho, la leímos, pastor, en el verso 19 mejor todavía. ¿Hebreos qué, perdón? Hebreos 11, 19. Hebreos 11, 19. Okay. A ver, ¿qué dice?
Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Claro. Abraham tenía un concepto de que Sara había muerto, sí, pero que en el día postrero iba a resucitar. Entonces su lloro no es el mismo lloro de una persona que no tiene consuelo hoy en día. Claro, Fíjate, claro. Camilo y Pastor Alfaro y ustedes que nos están viendo en este momento, cuando usted va a un funeral de una persona, digámoslo, creyente, usted encuentra mucho consuelo en la gente. Dice, yo sé que resucitará, está durmiendo, Claro. no se ha ido al cielo. Y después está en el cielo que va a querer venir a que lo resucite. Está durmiendo. Entonces, si está durmiendo, cuando una persona muere en Mashiach, Duerme. duerme Reposa. y va a resucitar. Pero cuando tú vas a un funeral donde la gente no es convertida, la gente no es creyente, digámoslo. No hay relación, sí. ¿Sí? Puede que la gente que vaya al funeral sea creyente, pero el que el muerto no sea creyente, eso es otra cosa completamente diferente. Y si el muerto no es creyente, la forma del manejo espiritual es llorar y llorar y llorar, y le llevamos los mariachis y que nadie es eterno en el mundo. Si nadie es eterno en el mundo, y se fue. Y más nunca resucitará en el sentido de lo que Abraham entendió. Pero Abraham entendió que el Yahweh daba vida a los muertos, o sea, que los resucitaría en el día. Entonces esa palabra que quedó plasmada allí es tan importante que quiero solamente resaltar 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 para dejar claro por qué la Torá se tomó el tiempo en decir que Abraham lloró. ¿No era lógico que llorara? Pues sí, que hizo duelo, sí, pero la Torá se quiere dar como los quiere entender el por qué Abraham no lloró de la misma manera por Sara, porque entendió resurrección. 1 Tesalonicenses 4 del 13, si podemos hasta el 18, si no hasta donde crean que tenemos que leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en Yeshua y que Él murió y resucitó, así también traerá el Eterno con Yeshua a los que durmieron con Él. En él. En Él, perdón, gracias. En Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Eterno, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Eterno, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Eterno en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es una palabra muy poderosa para hablar de la muerte de Sara y explicar que sí, ella duerme, pero resucitará. Por eso creo que es también muy importante regresar al tema de Génesis capítulo 23 y entender qué es lo que Abraham está haciendo ahí. Por eso al principio del programa yo dije, la compra de la cueva, el lugar del terreno, donde sí, iba a estar Sara, es muy importante. Tenemos que enfocarnos ahí. Porque mira lo que hace Abraham. Muchas personas dirán, no, pues es que Abraham quería pues que reposara en un lugar muy importante. Claro que sí, pero Abraham dijo, no, ella va a resucitar, yo ya lo sé porque Dios me lo prometió. Lo mismo con Isaac, yo lo voy a sacrificar porque yo sé que Dios me prometió la promesa y Él me lo va a dar. Entonces Abraham comienza un trato ahí con una persona. Ahí vivamos. Y en el verso 6 dice, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará tu sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra. Y me encanta porque Abraham dice, no, yo no solo voy a hablar contigo, sino quiero que queden testigos de que esta va a ser mi tierra entonces. Exacto. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para que después en el futuro no digan que yo me la robé.
para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te los doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, por favor. Yo daré el precio de la heredad, tomadlo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? O sea, somos ricos, esto es, tómala, esta es tu Y tierra. era una cifra extremadamente alta, además. Esta es tu tierra, tómala, haz como tú quieras. Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convinió con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, dejó testigos, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre. Mira cómo describe exactamente el lugar y dice: no, esta es la tierra de Abraham. Claro. La tierra de Hebrón ahora va a ser tierra de Abraham. Y es muy importante porque entonces Abraham dice: en el futuro este lugar va a ser muy, muy importante, y yo quiero que ella repose ahí porque ella va a marcar, va a ser un marcador. Claro. Como lo decía en estos días una persona que vino a marcar un territorio, nos decía: es que ustedes tienen un testigo ahí, y el testigo siempre ve al lote, y nos enseñó cómo el testigo que está ahí determina. Y Sara Delimita, ahí sí. juega un papel de testigo de que esa tierra es de Abraham. Bueno, vamos a ver algo aquí apasionante en el punto que estamos tratando, porque Macpela tiene, por supuesto, una connotación extraordinariamente importante, y como tú lo dijiste, Camilo, hasta el día de hoy sabemos el lugar exacto donde este lugar está. Pero, ¿cuál era la importancia para Abraham de adquirir en propiedad específicamente esa cueva? La cueva de Macpela. En primer lugar, recordemos que en la cueva de Macpela estaban sepultados, ¿quiénes? Adán y la varona. y Eva. Adán y su mujer. Ahora, Abraham conocía esto. Sabía que ahí había una condición de luz. Por lo tanto, la insistencia de Abraham en comprar ese lugar tiene que ver, si puedo utilizar la palabra, con una puerta de comunicación al Edén. Claro. La puerta de comunicación al Edén. Ahora, veamos que aquí hay un efecto totalmente profético, porque en la cueva de Macpela sabemos hasta el día de hoy que hay 4 parejas patriarcales sepultadas en este lugar. ¿Quiénes son? Vamos a repetirlo. Adán y Eva, los primeros. Luego aparece Sara y Abraham, digamos en ese orden. Sara y Abraham. Posteriormente está allí Isaac y Rebeca. Y posteriormente aparece Jacob y Lía. Son los 4 patriarcas que quedaron allí. Bueno, digo, los 4 patriarcas, los 3 patriarcas y Adán. Pero interesante porque aparece Lea. No quedó Raquel. Sabemos que Raquel muere en su recorrido, en el camino, al nacimiento, al parto de Benjamín. ¿Y en qué lugar quedó el cuerpo de Raquel? Nada más y nada menos que en Belén. En Belén. Esto es extraordinariamente importante. No hay un punto físico establecido dónde fue. Claro. Pero lo que sabemos es que es en ese recorrido por este territorio. Ahora, aquí hay algo más apasionante aún, y es que sabemos que esta tierra había sido entregada proféticamente, establecida por Dios para Abraham. Es decir, era su tierra, el Padre se la entregó, pero sin embargo, Abraham hace una negociación con los hititas, ¿verdad? Y con los hititas entra y compra, en una condición de compra, de adquirir el terreno. De hecho, es el único terreno que Abraham compró en toda su vida. Específicamente lo que él compró fue una cueva,
donde se sepultaría su amada esposa. Porque aquí hay algo también interesante, perdónenme que haga todas estas apreciaciones a la vez, porque estábamos mencionando, murió Sara, pero ¿de qué murió Sara? ¿Murió en la edad que debía morir? Ahí dice que murió. ¿Cómo que murió? Es decir, ¿la muerte de Sara era una muerte esperada por Abraham o por la familia? No. Realmente, si nosotros damos cuenta, la muerte de Sara fue una muerte que se suscitó repentinamente. Murió Sara. Y esto es muy importante porque al regreso de Abraham desde Moriah y se entera de la muerte de su esposa, inmediatamente Abraham inicia el proceso de la adquisición del terreno, Sí. porque él necesitaba, él quería, él requería. De hecho, es un misbot de la Torá también hoy, ya en los 603 de misbot, que se debe establecer el lugar donde la persona debe morir. Y dice, del polvo eres y al polvo volverás, a la tierra. Y ahí hay una teoría interesante sobre el hecho de que no se deba incinerar los cuerpos, sino que deben ser llevados a la tierra, porque Donde de la tierra son. regresamos. Bueno, este punto es para mencionar. Indudablemente Abraham tiene un dolor en su corazón, pero fue una muerte inesperada. ¿Quién iba a esperar que Sara muriera? Podríamos decir hasta muy joven. Ella murió a los 127 años, 127. Ahora, pero la muerte de Sara, independiente de lo inesperado de su muerte, es el paso fundamental para que ahora inicie el proceso de que Isaac, su hijo, debe tener una esposa. Es decir, para que todo este proceso siguiente se dé, que aparezca en escena Rebeca, que aparezca en escena el matrimonio de Isaac, será necesario que la muerte de Sara ocurriera para que toda esta ruta, hemos utilizado mucho esta palabra, para que toda esta ruta continuara y de ahí en adelante pues Jacob y de ahí en adelante las 12 tribus, Claro. y hasta nuestros días. Noten algo que pasó en la comercialización de la compra del terreno. La compra del terreno en ese momento era de los geteos, de los hititas. Hasta ese momento esa cueva le pertenecía a los hititas. O sea, Adán y la varona estaban en un terreno donde eran dueños los hititas. Y Dios hace que Abraham compre ese terreno porque estamos hablando de un terreno de la tierra prometida. Pero hay un detalle. Y es que Efrón le dice a Abraham, sepúltala, yo te regalo el terreno. Y Abraham le dijo, no, yo no le daré a mi amada algo que no me cueste. ¿Cómo le Porque voy la a...? pudieran... Después, más adelante, este terreno puede ser de cualquiera si me lo vas a regalar. Véndemelo. Y Efrón aprovecha, y aquí hay un misbot de la Torá muy importante, Efrón se aprovecha de Abraham y le cobra 4 veces más Sí, correcto. del valor del terreno. Pero aquí hay un detalle súper importante, y es que Abraham nunca regateó ese valor. Abraham le pagó a él lo que costaba el terreno, Lo que exigió, sí. lo que dijo. ¿Saben por qué esto sucedió de esta manera? Porque el día de mañana para nuestras generaciones de hoy en día dijeron, no, lo que pasa es que Abraham no le pagó lo suficiente. Entonces hay que cobrarle la indemnización, ¿verdad? 1 y 2. Súper importante en este momento es que la palabra del Eterno dice que a partir de ese momento la generación de Efrón quedó marcada por su exageración y por su egoísmo. Porque exageró el valor. Abraham le pagó lo que le dijo, pero él quedó marcada por su generación. Entonces dice el verso 16, y oyó Abraham a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que éste le había mencionado a oídos de sus hijos de Het, 400 ciclos de plata en moneda comercial. En el texto hebreo aparece el nombre de Efrón de manera incompleta, faltando la letra Bab. Y esto se interpreta en nuestro argot de hoy como un hombre de total avaricia. Y así quedó marcado para todas las generaciones. Ahora, otro detalle que también encontramos en esta comercialización de la que es la compra de la cueva de Macpela, el proceso de lo que fue el Eterno, ¿verdad?
es que Abraham quiso elevar el precio de la difunta. O sea, a Abraham no le importó cuánto le tenían que cobrar. Ella vale lo que tú me pidas. Yo me pregunto hoy, ¿será que el día que te van a sepultar a ti, tus hijos, tu familia, tu matrimonio, tu esposo va a decir, mi esposa vale lo que tú me pidas? Y déjame un pequeño paréntesis a esto tan lindo que estás mencionando, porque si nosotros leemos esos textos que estamos desarrollando en el Parashá de hoy, precisamente en el capítulo 23, verso 19, en la parte A, en la parte primera, dice, después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer. Nunca dice, y los restos mortales de Sara fueron llevados. ¿Dónde? En el capítulo 23, verso 19, Okay, de Bereshit. Okay. Dice, en ningún momento se menciona a Sara desde el punto de vista de la muerte en cuanto al cuerpo o a la parte fúnebre, o cómo lo expreso, sí, al cadáver. Es decir, y el cadáver de Sara fue llevado a Macpela o fue puesto en Macpela, sino que siempre se coloca el nombre de Sara en el sentido de vida. Claro. Esto es muy importante. De hecho, el parashá de hoy, cuando lo mencionamos, Chayei Sará, no nos dice la muerte de Sara, dice la vida, sino dice la vida de Sara. Y es muy importante. Mire, esa expresión es fundamental. Exacto. Porque había tanta honra y respeto por la vida de la matriarca, que nunca se trató, incluso aún en su muerte, de ella como el cadáver de Sara o los restos mortales de Sara, sino que siempre se habló de ella como en vida. Sara. Porque su Dios Sara, es un Dios de vivo. Sara Claro. es la patriarca. Y ese pequeño detalle es absolutamente importante. De la vida de Sara, lo que estábamos diciendo en este momento es ¿cómo piensa nuestra familia que va a ser nuestra sepultura? Entonces uno le dice, no, sabes que a mí, sepúltame ahí, no me pagues ni siquiera nada, solamente sepúltame. Pero ¿cuánto vale la vida de una familia de nosotros en su sepultura? ¿Cuánto estimamos la muerte de una persona en nuestra vida espiritual? Y saben, estos de Parashá en familia, para la familia, es para dialogarlo. Mucha gente no habla de qué deseas que pase contigo el día de tu funeral, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice, bueno, mándeme para mi país, o sepúlteme aquí, o póngame allá, ¿no? ¿Verdad? La gente no quiere hablar de ese tema. Y creo que hablando de ese tema, pastora, no voy para interrumpirte, pero se me va a olvidar y lo sé, creo que es muy importante notar, aquí tampoco describe la forma como sepultaron, el pastor lo decía hace unos minutos atrás. Y es muy importante porque a lo mejor, y sería bueno hacer un estudio un día, invitar a maestros, personas profundas y a lo mejor hasta la misma persona de aquí de la ciudad donde nosotros grabamos, que nos describa cómo él hace una sepultura. ¿Por qué? Porque durante los años de nuestra historia, el pastor decía, yo no creo, en mi opinión, no estoy diciendo y traeré después más información, no creo que una persona debería ser incinerada. No lo creo. Creo que no está bien. Y lo que respeto de este texto es que Abraham, como tú decías, murió y rápidamente fue a buscar terreno para la sepultura, que es lo que se hace en Israel, por lo que yo he visto. Me gustaría implementar más ese tema porque a lo mejor nosotros en nuestra parte funeraria en respecto hacemos a lo mejor cosas incorrectas que fueron agregadas culturalmente, sí. Sí, caja abierta, que sepulten, que las velas y todas estas diferentes cosas. Pero por lo que yo he visto en Israel, una persona muere y ese mismo día o esa misma noche, mismo día, mismo día a su lugar de reposo es colocado en lo mismo con Yeshua. Lo vimos en Yeshua. Sí. Lo vemos en Yeshua que él murió y rápidamente para la cueva, nada de que vamos a colocar el cuerpo y que vamos a ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen eso? En sala de velación. Y sí, y cada país tiene sus diferentes costumbres, y ahí es la palabra importante, costumbres. Pero ¿qué vemos de la Biblia? Porque lo que decía el pastor hace unos minutos atrás es, este parashá nos habla de la vida, y eso es lo importante. Yo por años, y la pastora lo sabe, yo siempre le leía Primera de Tesalonicenses 4 y le molestaba y le decía, pero es que ahí nunca dice que nosotros nos vamos al cielo. Ahí dice que dormimos y por eso te corregí ahí, porque no es que
Claro, reposamos en Yeshua, Él es nuestro reposo, pero ahí dice muy importante que seremos levantados de nuestro despertar una vez más, y por eso rápidamente, listo, a dormir. A mí me encanta dormir, entonces a dormir, a descansar, porque Yeshua nos va a levantar un día, y creo que necesitamos jugar un papel muy importante ahí. Abraham dice, no, pum, murió a su sepulto, ella va a resucitar un día, necesito comprar esta tierra porque en el futuro esta tierra va a jugar un papel muy importante en la venida de mi Mesías, en la fe que yo ya he visto, y esta tierra va a marcar un testigo para esa venida. Y es interesante porque en la compra y en la negociación de la cueva de Macpela, incluso hasta nuestros días, existe el documento Exacto. de registro, ¿cómo se dice? El vale, el certificado de compra. Está escrito, y en un parashá un poco más adelante veremos cómo, cuando estemos con las 12 tribus, ellos tuvieron que buscar inmediatamente dónde estaba ese documento, y se les había quedado, no sabían dónde estaba, y tienen que enviar a uno de ellos hasta Israel a buscarlo, etcétera, para que se establezca ese título de propiedad legal. Y es muy importante porque, digamos, hoy en día existen documentales de ese lugar donde ella está, y cómo los musulmanes todavía el día de hoy no les dejan a los judíos verdaderamente entrar ahí en una forma correcta. Tanto que está en el segundo piso del edificio que está encima del lugar donde fueron sepultados. Nunca han permitido que los judíos entren ahí, por supuesto el respeto que tienen, pero por supuesto es algo que ellos por supuesto desean, poder entrar allá abajo. Van cierta vez al año, van a ese lugar, y cantan canciones a los patriarcas en respecto que un día serán despertados en su dormir. La palabra del Eterno, el Camilo tocó un tema y el pastor, y yo creo que aquí hay algo que se me olvida, se nos escapa este momento tan importante. Por eso creo que tenemos que dedicarle el programa de hoy a ver la vida de Sara antes de pasar a Isaac con Rebeca. Dice, verso 17 de Berechit 23, dice, y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre. ¿Se acuerdan del Mamre que sucedió, no? Sí, claro. La visita de el anunciamiento de Isaac también, la promesa del hijo de la promesa, sí. La heredad con la cueva que estaba en ella, o sea, imagínense todo lo que quedó en el territorio, y todos los árboles que habían en la heredad y todos los contornos. ¿Sabían ustedes que los eruditos bíblicos, los rabinos, sabios, historiadores, han dedicado el 90% a establecer que la cueva de Macpela, donde quedaron sepultados ellos, es parte del jardín del Edén? Muy interesante para ver lo que pasó allí en esta tierra tan hermosa y tan maravillosa. Entonces vemos que cómo termina la primera parte del capítulo del libro de 23 de Berechit. ¿Cómo termina esto? Termina diciendo, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura. Un lugar. Sí, como sepultura recibida de los hijos de Het. O sea, quedó registrado, o sea, ya, óigamelo, de los hijos de Het, que los hijos de Het vienen de la maldición de Noah, de Canaán, ¿verdad? Dice, y quedó esto grabado para la posteridad, que esa es la heredad de la cueva, ese lugar quedó reservado para la posteridad de la humanidad. Exacto, un lugar. Como digámoslo, como diríamos, como Cementerio. patrimonio familiar. Sí, un cementerio de Abraham. De Yahweh, ¿verdad? De los patriarcas. De los patriarcas. Acuérdense que el valor que pagó Abraham fueron 400 ciclos de plata. 400 años el pueblo de Israel duró en esclavitud. Tremendo. Y más adelante vamos a ver muchas cosas que van a relacionar esta cueva de Macpela, porque la cueva de Macpela es tremendamente importante para contexto espiritual. Así que yo creo que ahí quedó un programa establecido con las características de una matriarca. Sí. Una matriarca que en el libro de Pedro dice que ella le llamaba a su esposo
ella estaba sometida, una mujer de sometimiento, porque cuando Abraham le dijo, di que eres mi hermana, ella dijo, lo que él diga voy a decirlo. Cuando todos los pasos que ella estaba dando, fue una mujer de total perseverancia. Nunca le dijo a Abraham, estoy cansada de recorrer esta tierra, hasta aquí llego contigo. Una mujer perseverante. Pero algo que yo he oído y que quiero tomar estos minutos últimos con ustedes, si les parece, es, he oído muchísimo hablar de que Sara actuó con violencia familiar contra Agar. Y yo creo que aquí vamos a tener lleguemos a una conclusión del programa. ¿Te parece? Hablemos si hubo o no violencia familiar de Sara contra Agar. Conclusiones del Parachá en familia. Sí, como la pastora estaba diciendo en respecto a Sara, yo creo que como lo estaba describiendo, nunca se quejó, estuvo ahí, y el pastor también decía, digamos, en el sentido, para conectar una vez más con lo que decías de la violencia familiar y todo esto, muere Sara después de que Isaac es colocado en ese monte Moría. Muy importante, porque creo que tenemos que entender, sí, murió de 127 años, pero recordemos que toda esta historia grande de Abraham, recordemos que describe siempre muchas veces, Sara era vieja, era vejez, estaba en su vejez, estaba en un momento de donde ya no podía tener hijos, estaba ya muy anciana. Ok, muy importante esto, porque yo creo que ella muere, por supuesto, en la soberanía de Dios, muere en el momento correcto, en el punto correcto. Sí. Ve que Isaac ya es enviado a una misión. Y yo creo que no podemos decir que Sara murió de dolor. No, Sara no murió de dolor en el sentido de que nunca veré a Isaac. No, Sara vio que ya Isaac iba en la misión de la cual Dios le había prometido. Entonces ella ya fue a su descanso, cumplió su misión aquí en la tierra. Y murió y descansó. Ahora, con esto dicho, creo se me fue el punto importante, pero lo que quería decir es en respecto a Sara. Ella murió en el momento correcto, en el punto correcto, después de haber visto a Isaac siendo llevado a esa los misión. 37 años de la edad de Isaac. Y es interesante porque este 127 tiene que ver también los 100 años que representan, digamos, la edad de la madurez. Una mujer ya con sabiduría, claro. Una mujer con experiencia, con vida. Como dicen cuando tenemos canas, la sabiduría, ¿verdad? Pero los 20 años que nos representan, los 20 años también nos representan a esa mujer joven, a esa mujer hermosa, porque de algo que podemos resaltar en los textos bíblicos, que de hecho lo resalta la Biblia, nos dice cómo Sara era una mujer extraordinariamente hermosa. Claro, Abimelech la ve a ella y le dice, esta es una mujer bella. Muy bella, como ninguna otra. Sí. Y eso nos muestra la edad de los 20 años. Una mujer de los 20 años muy hermosa. Pero ¿qué nos representa los 7 años en este primer verso del capítulo 23? 100, 20 y 7. Los 7 años también nos muestran la edad de una niña de 7 años en su inocencia, puedo decirlo, en su nobleza. Es decir, yo quiero resaltar una palabra final en Sara. No sé en otros países cómo se mencione, creo que sea la misma palabra en español para todos, pero es la palabra recato. ¿Qué es recato? Sara fue una mujer recatada. Tú lo estabas mencionando ahora. Esa palabra recatada tiene que ver con diligencia, ayuda idónea, una mujer íntegra, una mujer de sabiduría, una mujer respetuosa a las determinaciones de su esposo. Tú lo decías, debes decir que eres mi hermana, y así lo hizo. Pero ¿cómo así, Abraham, porque yo tengo que estar diciendo? No, como tú lo dices. Es decir, esa es la mujer recatada. ¿Y cómo puedo probar que era una mujer recatada, entre otras cosas? Porque cuando vimos el encinar de Manré, las mujeres dirán, uy, pastor, ¿nos está hablando? Sí. En el encinar de Manré, Abraham corre, sale, recibe a los visitantes, y vemos cómo Sara ocupó siempre su lugar. ¿Dónde estuvo ella? ¿Y dónde está tu esposa? En la tienda. ¿Y qué está haciendo? En la cocina. No estoy diciendo que las mujeres tengan que estar a toda hora en la tienda y en la cocina, pero lo que quiero decir es una mujer recatada, es decir, está ubicada en el lugar que tiene que estar ubicada. Por eso vemos ese amor y pasión de Abraham en cumplir
con su esposa honrándola con toda dignidad. Sí. En el argot de la Torá se escucha muy claramente que se dice que la bendición, digámoslo, el 90% del trabajo ministerial lo tuvo Sara en la vida de Abraham y de la semilla de todo lo que iba a ser las mujeres que iban a seguir el legado de Sara. Así Sara es. fue una tremenda mujer para enseñar Torah, Muy bien. se lo aseguro. Tremendo. Bueno, Parte 2 para esta semana. nos vamos entonces a la parte 2 con el tema maravilloso de Isaac y ahora su esposa Rebeca. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional en familia para las familias. Shalom. Shalom, bendiciones.